¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de El Locutor Integral, un espacio creado para todos aquellos involucrados o que tienen interés en incursionarse en el mundo de la voz. Seas tú locutor comercial, seas tú un orador, conferencista, no importa a qué te dedicas. Si tú usas tu voz como una herramienta de comunicación para poder proyectarte frente a las personas, este podcast es para ti. ¡Bienvenido! En este episodio de El Locutor Integral estaremos hablando del arte de hablar y en público. Y es que el hablar en público no solamente es una dicha que tienen los comunicadores o quienes lo hacen, sino debe haber una preparación previa para poder hacerlo de la manera correcta. Y aquí en El Locutor Integral anhelamos que las personas que hacen el uso correcto de la voz, igual locución, puedan aprender, puedan utilizar las técnicas, las recomendaciones, los ejemplos, los ejercicios que aquí en El Locutor Integral estamos dispuestos a enseñarles. Hoy no me encuentro solo para hablar de este tema, me encuentro con un buen amigo. Hola Josué, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto poderte tener por acá. Bienvenido. Muchas gracias, Joel. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a toda tu audiencia. Es un gusto de verdad poder compartir contigo en esta ocasión y poder pues hablar de eso tan bonito. Me encanta el nombre, El Locutor Integral. Me encanta ese nombre porque realmente aporta mucho. O sea, el locutor debe ser integral. Entonces, el nombre del podcast está fantástico. Y el tema, pues a pedir de boca. Gracias por invitarme y hacerme parte de tu show. Buenísimo, Josué, muchas gracias por estar acá con nosotros. Pues para ir entrando un poco en lo que has hecho en la actualidad, en lo que has hecho a lo largo de tu carrera artística. Si bien es cierto, Josué actualmente es un locutor comercial, voz institucional, ha grabado audiolibros, ha grabado sin fin de cosas, pero Josué, cuéntanos un poco más de tu carrera en el mundo de la voz y en el mundo del audiovisual, porque también has salido a cuadro en algunas presentaciones, has hecho teatro también. Cuéntanos un poco más de tu carrera como artista. Muchas gracias. Sí, son ya muchísimos años en estas lides, Joel. Realmente pues he incursionado, te puedo decir que en casi todo. Porque empecé en una cabina como la mayoría de nosotros empezamos. Y yo estaba muy joven, estaba empezando justamente en la universidad. Aunque también tuve algunas intervenciones de niño. De niño tuve algunas intervenciones haciendo voz para algún comercial, voz de niño, obviamente. Ujú. Se me dio, empezar a trabajar en radio hace ya muchísimos años, con mi juventud. Estuve en cabina por muchos años en una estación de radio que ya desapareció. Obviamente era una radio en AM, estamos hablando de una radio de corte romántico que se llamaba La Voz del Hogar. Era una estación de radio en aquellos años pues bastante escuchada. La AM todavía tenía bastante penetración. Luego pues Buenísimo. la AM ya desplazó. Pero bueno, trabajé ahí en cabina por muchísimos años. Tuve la oportunidad también de empezar a grabar ahí materiales, spots. Luego trabajé un tiempo haciendo radioteatro educativo. Trabajamos para una institución educativa haciendo programas educativos de radioteatro. Ahí aprendí a actuar con la voz, a modular y a caracterizar diferentes voces, hacer guiones para ese tipo de programa y luego pues incursionando en el campo de la locución comercial. Por muchísimos años anuncié diversas marcas. Una de las marcas que más tiempo estuve anunciando, por más de 20 años, te cuento que Ajá. anuncié McDonald's. Si puedo Ah, ok. mencionarlo, Sí, claro. anuncié A ver. por más de 20 Esto es años. un podcast y aquí mandamos nosotros. Aquí no hay promoción de marcas ni nada por el estilo. A ver, ¿por qué no nos Ah, haces ok. un anuncio de 20 segundos de algún guión que recuerdes para que la gente diga, no, él sí grabó McDonald's para Guatemala alguna vez? Ajá, y lo grabé para Guatemala y para Centroamérica, Ah, ok, porque buenísimo, grabábamos buenísimo. para Salvador, Honduras, Nicaragua.
y Ok. eventualmente creo que Costa Rica. A ver si me acuerdo de algo, pero Ok, ok, venga a ok. McDonald's, sí, algo como esto, venga a Ok. McDonald's y disfrute de un delicioso McMenú con papas y bebida agrandada por 2 quetzales. McDonald's, me encanta. Eso sonó por muchos Ah, no. años. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. No, ya al escucharlo, ya compruebo que sí eras tú, José. Por Buenísimo. muchísimos años. Y como te digo, Claro. pues fue una Qué oportunidad fortuna. y estuve en Centroamérica. Y era simpático porque grabábamos casi el mismo texto para Ujú. Guatemala, pero después había que hacerlo para El Salvador por solo $2. Y después había que Claro. hacerlo para Nicaragua o para Honduras por solo 3 lempiras. Entonces, Ok. bueno, era una experiencia impresionante y sí, tuve la oportunidad de grabar para varias marcas por muchos años. Posteriormente a eso, pues estuve también en cabina haciendo 2 programas que fueron morning show, que fueron muy famosos en su momento, a Ujú. todo dar, que se llamó un morning show, que fue el primer morning show que hicimos hace muchos años con otros compañeros. Eso, Buenísimo. a grandes rasgos, mi amigo, No, a buenísimo. grandes Gracias. rasgos es mi Gracias por carrera. compartirnos esta experiencia y este repertorio de proyectos en los que has estado involucrado. Sin duda alguna, Josué, no recuerdo si dijiste cuántos años llevas en el medio, pero ¿podrías reiterarlo? Me da un poquito de pena porque no habías nacido. Tengo Ah, 40 ok. años en el medio. 40 años. No, 40 años definitivamente ha sido casi, bueno, es toda una vida en los medios de Sí, comunicación y en el arte de la voz, usando la voz para poder, primero, darle vida a personajes, poder transmitir mensajes, ganarte la vida, ganar ese recurso financiero para poder proveer los gastos para el hogar y poder amar la carrera, poder vivir de algo que te apasiona. Eso es de verdad es inspirador y es una carrera muy linda. La comunicación es una carrera muy sí, preciosa y sin duda, apasionante. sí, apasionante totalmente. Y lo que tú decías, es algo muy que tiene carisma, que le encontramos el lado bonito a este arte de poder hablar, de que grabas la voz y de pronto ya la escuchas en los megáfonos, ya la escuchas en la televisión, la escuchas en la radio, en las redes sociales ahora, ya lo escuchas en una plataforma de audiolibros. Es muy bonito decir, esa es mi voz. Se me dio la oportunidad y ahí está mi trabajo. Y interesante Sí, lo que decías al final, de poder hacer un trabajo minucioso y poder darle un entrenamiento a la voz, que seguramente te llevó años para los claro. proyectos que hoy estás grabando, seguramente te llevó años. Y lo que seguramente te llevó mucho tiempo también, Josué, es precisamente el tema del que hoy queremos hablar, el arte de hablar en público. Seguramente, Así es. Josué, tuviste que dar de pronto algunas charlas, de pronto tuviste que enfrentarte a un público difícil. Hay públicos que son súper amigables, que rápido Sí. se gana uno el corazón de ellos y se involucran en el mensaje, en la charla, en la conferencia, pero hay públicos difíciles. Y seguramente te enfrentaste con aquel Sí. primer discurso cuando morías de nervios y probablemente lo recuerdas hoy porque un discurso que hice o frente, no sé, en una cabina de grabación y ahí tenías al cliente, tenías a los de la agencia y tú con tanta presión de las personas y tenías que hacer el trabajo. ¿Cómo fue esta primera experiencia o recuerdas esa primera anécdota cuando te tocó enfrentar a un público, independientemente en qué experiencia haya sido, pero que tú digas, "Ah, no la olvido por esta razón"? Muchas veces me traicionaron los nervios. Y te voy a contar algo. Cuando yo me gradué de licenciado en Ciencias de la Comunicación, Ujú. eh, presentarme frente a la terna y, y- y presentar mi discurso fue realmente dramático. Dramático, te digo, porque lo sufrí como no tienes idea. O sea, yo me había Ok. presentado muchas veces, sí, en diferentes tipos de públicos, con mucha gente, con poca gente, con gente, como bien lo decías, a veces Ajá. poco receptiva, con gente poco amigable.
Ujú. pero nunca me había sentido tan nervioso como cuando yo presenté mi punto de tesis. Y era un tema Ujú. que yo dominaba, era un tema Claro. que yo dominaba, porque mi tesis tiene que ver sobre caracterización de voces. Entonces, recuerdo que la terna no eran tres, eran como seis o siete. No sé por qué llegaron más, pero habían como siete docentes frente a mí para calificar mi trabajo de tesis. Yo estaba tenso, tenso, pero exageradamente tenso. Bueno, como anécdota te cuento que esa Ajá. fue una de las experiencias de hablar en público con un público de 6 personas que me puso más tenso en toda mi vida. Y yo creo que esta situación que te sucedió cuando estabas presentando tu punto de tesis, a mí me pasó algo similar. Y yo creo que hay un factor común y tú me confirmas si estoy en lo correcto. Cuando yo tuve la oportunidad de hacer audiciones, un casting, para poder entrar a una radio, para poder obtener un turno de locutor en cabina, yo estaba pero súper, 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 súper nervioso. Y solo habían dos personas detrás de la cabina que me iban a evaluar. No había nadie más, ni siquiera estábamos en vivo. Claro. Solamente era una grabación porque era el casting que ellos me tenían que hacer y evaluarme. Pero mira, José, fue Mm, la experiencia donde yo experimenté el nerviosismo a todo dar. Y yo dije ajá, al final el casting no, me fue terrible, me fue mal, no, lo hice mal, porque yo sabía que me había titubeado, claro, las palabras se me sí. habían ido, la idea principal no la tenía que decir una banda que venía de Estados Unidos a Guatemala a presentarse y dije mal el nombre, no, es que fue terrible, terrible. Pero algo que me dijo la persona Sí, que me estaba evaluando me dijo, Joel, tranquilo, estabas súper nervioso y yo lo noté. Pero algo me demostraste, que esto te apasiona y esto te importa. Porque cuando algo te apasiona y te importa, vas a tener nervios. Por la razón que querés sí. hacerlo bien. Porque la razón que querés Ujú, obtener lo que querés. Seguramente lo mismo te pasó a ti. Cuando querías sí, que te aprobaran ese punto de tesis, que te aprobaran la tesis, todo el trabajo que habías realizado, era porque realmente te importaba. Y es que realmente eso sí, nos pasa a veces cuando nos interesa o queremos hacer bien las cosas. Nos ponemos nerviosos. Ahora, sí. pasar de me interesa esto, me importa lo que estoy haciendo y por esa razón voy a prepararme, voy a dominar mis nervios. Eso requiere un Exactamente, sí. proceso de preparación. Ahora hablemos de ese proceso de preparación. Tú hablabas anteriormente de para tener dominio o propiedad de lo que estamos hablando, poder prepararnos con anterioridad, poder Sí, darnos el momento de poder leer, de poder documentarnos. ¿Cuánta importancia tiene, Josué, el poder documentarse antes de disertar, antes de hablar, antes de salir a presentar algún programa de radio, de cabina? ¿Cuánta importancia tiene de verdad documentarse para poder dominar el set, dominar el micrófono, dominar el movimiento escénico puesto ya en una disertación? claro, totalmente, total. Es lo principal, es lo primero. Ujú. Y hay que prepararse en todos los aspectos. Te digo una Claro. cosa, tengo una alumna a la que le doy clases privadas de locución Ujú. y ella me dijo un día, es que lo que yo quiero es aprender a improvisar, ¿qué hago para poder improvisar bien? Ujú. Entonces le dije lo mismo. Mira, le dije, lo que tú tienes que hacer para poder improvisar es eh, conocer, saber de qué vas a hablar. Ujú. Totalmente. No puedes improvisar sobre un tema que no conoces. Si ahorita me preguntas sobre viajes a la luna, yo voy a titubear, yo no voy a poder improvisar, solo me acuerdo del Apolo 11 y nada más. ¿Va? Y me acuerdo porque yo estaba niño y cuando llegó el Apolo 11 era una novedad y todo el mundo estábamos prendidos de la televisión y de la radio viendo la llegada del primer cohete a la luna. Pero después de eso, si me decís, mira, habla, no, uno tiene que hablar de aquello que sabe, primero que Correcto. todo. Entonces el orador que se va a parar frente a un público a disertar sobre un tema determinado, Ujú. o es experto, porque ya es experto sobre el tema, si va a hablar de economía,
vamos a invitar a un economista. Ujú. El economista ya de por sí es experto en el tema. Sin embargo, tendrá que de alguna manera preparar su charla para que pueda expresarla ante el público con determinados ejemplos, qué sé yo, algún otro tipo de elementos que utilizar. Entonces el primer paso es prepararse, es conocer, saber a ciencia cierta lo más posible de qué voy a hablar. Buenísimo. Me gustaba mucho la parte que decías que dentro de la preparación nos tomáramos el tiempo, porque cuán importante es esto, tomarnos el tiempo para poder investigar y conocer a la audiencia a la que vamos a ir a dar la disertación, por ejemplo. Porque esto nos Totalmente, va a sí, dar una premisa, nos va a dar una idea, nos va a dar una previa de cómo debo de hablar, de cómo debo ir vestido. Y es que esto no se nos puede escapar. El arte de hablar en claro. público tiene muchas aristas que debemos de tomar en cuenta. Y lo decías, el comportamiento escénico, el lenguaje corporal, porque Josué, todo comunica. La forma en que llegas vestido, la forma en que te peinas, la forma en la que llegas con los zapatos bien limpios, la forma en que te diriges desde, por ejemplo, llegas al lugar y la forma en la que te diriges al guardia de seguridad que está en el auditorium, por ejemplo, y le das los buenos días Sí. a la señora que se cruzó porque estaba haciendo la limpieza o al señor que te Ujú. abrió la puerta del camerino, no sé. Desde ahí tú comunicas. Y es que eso va Sí, mucho más allá de los valores, de los principios que tenemos como comunicadores. Y el arte de hablar en público no se trata nada más, Josué, de simplemente aprender a respirar o aprender a dominar los nervios, porque hemos conocido a grandes oradores con una proyección de voz impresionante, con un tono de voz claro, súper agradable, pero fuera de la puesta en escena, fuera de micrófonos, bajo del escenario, son otras personas. Y no se totalmente. trata de esto. El arte de hablar en público es inspirar a personas desde el micrófono, desde el auditorium, desde el podium y decir, esa persona me gusta como persona, me agrada, me atrae su discurso. Y que cuando se baje del podium del discurso, sea la misma persona que se proyectó, Claro, tiene sea que haber congruencia. tiene que ver congruencia y más con el Ujú. mensaje, tiene que ver congruencia con el mensaje que estás disertando, porque no puedes pararte a Exacto. hablar un discurso de valores, de principios, de educación, de moralidad, de amabilidad, de buenos modales. Y cuando sales, ni siquiera das las gracias cuando sales. O sea, no tiene Exacto. congruencia. El arte de hablar en público Sí. es un arte, es una modalidad en donde debemos de expresar y saber, José, esto es muy importante mencionarlo, saber de que Ujú. los minutos que tienes puedes lograr impactar vidas, porque puedes tener un Totalmente. discurso de 15 minutos, como de 10 minutos, Ujú. como de una hora, y puede ser muy bueno para Exactamente. comunicar, pero ¿qué vas a dejar en las personas, no? Así es. Claro, sí, hay que tener muy presente eso que estás diciendo. Ujú. Tiene que haber congruencia entre lo que digo y lo que hago en todos los Totalmente. aspectos de mi vida. Cuando mencionabas un poquito acerca de hablar en público, a veces con los medios de comunicación también hablamos en público. Totalmente. Hay que tener presente eso. Y ahora que la Totalmente. radio, por decirte algo, la radio ha cambiado mucho, porque la radio ya Ujú. no es lo que era. La radio ahora es audiovisual. Ujú. La radio ahora, antes era el medio auditivo por excelencia y esa es la esencia de la radio. Ujú. Eh, y uno hablaba por radio y no sabía quién lo estaba escuchando. Y todavía, pues, porque no puedes lograr ver a toda la gente que te, que te Totalmente. escucha. Pero estás en radio y te estás escuchando un público numeroso y heterogéneo, Ujú. ¿verdad? Puede ser numeroso y puede ser heterogéneo, tanto en edad como en educación, como en cualquier otro aspecto cultural, no digamos. Entonces hay que tener presente que cuando hablamos a través de un medio de comunicación, estamos hablando en público también. Ujú. Solamente Totalmente. que no le estamos hablando a 10.000 personas, no le estamos hablando a 8.000, le estamos hablando a una persona, porque es una Ujú. persona la que te está oyendo. Te están oyendo 10.000, pero no están juntas. ¿Ah? Están juntas por el receptor y porque están oyendo.
Cuando logramos juntar todos estos elementos, y aquí es donde entra un poquito la técnica vocal y cualquier otra cosa que nosotros hayamos aprendido en cuanto a técnica propiamente, es importante adaptarla. Pero lo más importante es estar convencido yo, saber que lo que voy a comunicar tiene que entendérmelo mi público y hacer esa conexión. Totalmente. Buenísimo. Y tener clara o tener claro el mensaje que queremos dar a conocer. Porque a veces llevamos muchas ideas o mucha palabrería y perdemos a las personas en el discurso o en la intervención o en el mensaje que no tenemos una idea principal. Y eso es súper importantísimo. Fuera Claro, de los nervios, fuera de la correcta respiración, fuera de la correcta pronunciación de las palabras, como es la dicción, tener el mensaje claro y saber y ser estrategas en saberlo comunicar para que las personas, bueno, me quito los audífonos y continúo con los quehaceres, bueno, apago la radio, bueno, salgo del auditorium, bueno, salgo del lugar donde fui a escuchar la disertación y que puedas llevarte algo, un mensaje, una reflexión, un aprendizaje, algo nuevo que aprendiste, no lo sé, pero que la audiencia claro. pueda llevarse algo. Josué, como último, ¿podrías dar algunas recomendaciones para todos aquellos que estén disfrutando de este podcast y digan, bueno, yo quisiera algunos consejos, yo estoy por incursionarme en el mundo de la locución, de la actuación, de la caracterización, quiero ser un orador, quiero ser un blogger, quiero proyectarme en redes sociales? ¿Qué consejos les darías a todas estas personas, a toda nuestra querida audiencia, a todos nuestros seguidores, para que puedan tener esa certeza de que van por buen camino y poder recibir esos consejos para poder hablar en público? Bueno, eh, así tratando de ser muy concisos, lo primero que tenemos que aprender es a ser originales, la Auténticos, originalidad. totalmente. Exacto. La originalidad van a ser justamente de la palabra que dijiste, auténtico, de ser yo, ser como yo soy. Ujú, No pretender parecerme a... Yo puedo admirar a un montón, y de hecho admiro a un montón de comunicadores, admiro a ujú. muchísimos comunicadores internacionales, pero a veces cometemos el error de que admiramos a alguien y entonces queremos parecernos a ese alguien, hasta Claro, con la forma de peinarse, hasta con la forma de vestirse, y entonces ya no somos nosotros, estamos tratando de ser otra persona, estamos perdiendo naturalidad. Entonces, las claves de un buen estilo, desarrollar un estilo propio, tener una marca personal. Si usted va a hacer un blog, un videoblog, o va a hacer un TikTok, ahora que está a la mano todo eso. Entonces, todos podemos tener un podcast, todos podemos tener un TikTok, todos podemos ujú, tener un videoblog, en fin. Entonces, desarrollar una marca personal. Hay quienes han encontrado fórmulas muy simples y muy sencillas de desarrollar una marca personal y en el aspecto visual, por ejemplo, por decirte algo, ¿quién se me ocurre a mí ahorita? Hay quienes que siempre, por ejemplo, Jaime Bailey, por decirte algo. Jaime Bailey es un periodista. Jaime Bailey siempre salía o sale con un saco negro y con una corbata azul. ujú, No es que no tenga otra ropa, es su marca personal. ujú. Y entonces esa marca personal lo distingue de cualquier otro. O de repente hay alguien que siempre va a salir con un sombrerito, con un sombrero. Esa es su marca personal. Coherencia en lo que decimos. Siempre nuestro mensaje debe ser coherente. Luego, unidad. Debe haber unidad entre lo que decimos, entre el principio, la parte intermedia y el final de lo que Ujú. estamos hablando. Naturalidad, la naturalidad. Y yo veo que hasta ahorita has manejado muy bien todos esos aspectos. Tu naturalidad al proyectarte es lo que te hace ser Joel. Ok, La originalidad va a ser siempre producto de la naturalidad. Si yo soy natural, como yo soy, no me parezco a nadie.
Me puedo parecer, mi voz se puede parecer a la de alguien, pero no estoy tratando de ser alguien más. Hay que ser conciso, la concisión es importante, no abundar demasiado en detalles a veces superfluos. Claridad es lo que digo y también lo mencionaste en un momento. Y propiedad. La propiedad es importante y viene desde lo primero que hablábamos. La propiedad es saber de qué estoy hablando. Así que naturalidad, originalidad y propiedad podemos resumirlo para que podamos expresar correctamente un mensaje. Buenísimo. Josué, y hemos llegado a la recta final de este podcast, pero antes no me quiero despedir de todos nuestros seguidores y audiencia y personas que están disfrutando de este podcast en los diferentes formatos audiovisual o solamente audio. Y Josué, tengo la dinámica para el final. Se trata de preguntas en 30. Yo te realizo preguntas y tú me dices cuál de las dos opciones prefieres. En 30 segundos veremos cuántas logras tú contestar, ¿de acuerdo? Ok. Listo, corre tiempo ahora. La primera dice, feedback constructivo o críticas destructivas. Feedback constructivo. Rock o pop. Rock. Casa en la ciudad o casa rural. Las dos. Cine o teatro, se vale. Teatro. Ok, aventura o relajación. Relajación. Voz alta o susurro. Depende, pero voz alta. Ok, tiempo. 30 segundos. Bien, logramos contestar 1, 2, 3, 4, 5. Logramos contestar 7. Eso es un logro, es un avance. Muchas gracias a todos los que estuvieron de principio a fin en este podcast, en este episodio más de El Locutor Integral. Hoy platicando un poco de el arte de hablar en público. Josué, ¿cómo te sentiste? Palabras de agradecimiento, palabras de despedida. Muchas gracias, me sentí muy bien, muy ameno, muy bonito. Felicitaciones. Me encanta el tema que escogiste. Y me encanta poder comunicarme con tu público. Buenísimo. Gracias, Josué. Esperamos coincidir una próxima. Recuerden a todos los que están disfrutando de este video, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para poder recibir notificaciones del contenido que subamos. Esto es El Locutorio Integral. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego. Gracias.